La historia, Jehová le da sabiduría a Salomón, basada en Primera de Reyes 2, del versículo 10 hasta el capítulo 6, versículo 1, y del capítulo 11, del versículo 1 al versículo 40, y Primera de Crónicas 22, del 6 al 16. Lo que pasa es que en el libro de Crónicas vuelven a aparecer muchos de los relatos del libro de Reyes, pero de una manera más abreviada y con algunos detalles propios de las crónicas de los reyes, pues, ¿no? El rey David se había hecho mayor, ya era anciano, y sabía que su hijo Salomón sería el nuevo rey de Israel. Salomón, vamos a dar un paseo, le dijo David a Salomón. Salomón le respondió, sí, padre. Y le dijo, hijo, el Señor te ha elegido para que seas el próximo rey. Ser rey no es fácil. El Señor quiere que le hagas una casa maravillosa, pero habrá mucho trabajo de qué hacer. Tendrás que ser muy sabio. Salomón le dijo, pero soy demasiado joven y creo que no estoy preparado para ser rey. David su padre le respondió, pídele al Señor que te ayude a ser sabio y sé obediente. Él te dará todo lo que necesites. Cuando David murió, había sido rey 40 años. Ahora Salomón sería el nuevo rey de Israel. Salomón fue a Gabaón a hacerle sacrificios a Dios. Por la noche, el Señor le habló a Salomón en un sueño. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón le dijo, por favor, ayúdame a tener un corazón obediente para cuidar a tu pueblo y tomar buenas decisiones. Y Dios le dijo, te daré la sabiduría que me pidas, pero además riquezas y gloria. No te olvides de obedecer mis leyes. Y después de ese sueño tan asombroso, Salomón se despertó. Dios le había hablado a través de un sueño. Salomón llegó a ser el rey más sabio de toda la tierra. Con la ayuda del Señor logró muchas cosas, muchas cosas. Llegó a ser muy reconocido en todos lados. Resolvió problemas difíciles, como cuando una mujer trató de engañarle y de robarle el hijo a otra persona, a otra mujer, imagínate. Querían robarle su bebé y Salomón pudo discernir quién era la persona indicada, quién era la verdadera mamá y logró salvar a ese niño de ser robado por una mujer mala. Entendió cómo crecen las plantas y cómo es la vida de los animales. Se dedicó a observar, a estudiar, a comprender la sabiduría que hay en la creación, en lo que Dios ha creado. Escribió 3000 proverbios, muchas cosas inteligentes, interesantes, sabias, llenas de entendimiento, de instrucciones. Hizo negocios con gente de muchos lugares lejanos que le traían madera, oro, plata, piedras preciosas y muchísimas otras cosas. Construyó además edificios en Jerusalén e hizo ciudades en otras partes de Israel. Escribió 1005 canciones, imagínate cuántas canciones escribió. Recibió también la visita de reyes de países lejanos que querían aprender de él, como la reina de Saba con la que aparece aquí, ¿ves? Ahí está, explicándole muchas cosas. Y principalmente construyó un templo para adorar a Dios. Dios había dicho que Salomón sería el encargado de construir ese templo. Pero hubo un tiempo en el que Salomón no fue sabio, porque a pesar de haber construido tantas cosas y de haber aprendido tantas cosas, hubo un tiempo en el que Salomón se apartó de Dios y pecó contra Dios. Se hizo malo en su corazón. Después de haber escuchado y haber obedecido a Dios en tantas cosas, se apartó de Dios. Imagínate, qué triste, ¿no? Habiendo conocido a Dios, se apartó de Dios. Y entonces
Como ya no era sabio, desobedeció a Dios, porque la sabiduría está en obedecer a Dios, en conocer a Dios. Salomón se casó con mujeres que no servían al Señor y empezó a adorar a otros dioses, a dioses falsos, a dioses malos, a Satanás, a los demonios. Como se alejó del Señor, se volvió cruel y no tuvo compasión con la gente, como había sido antes, que sí era bueno y compasivo. Ya no era compasivo, no era bueno, ya no ayudaba a los demás. Entonces el pueblo de Israel se rebeló contra él. Se enojaron porque cómo era posible que ahora Salomón sea tan malo. Salomón siguió siendo rey, pero nunca más fue feliz, porque ya no era amigo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser felices siendo amigos de quién? De Dios. De Dios. Solamente cuando Dios está en nuestros corazones y Él nos da sabiduría, podemos realmente Ya ser para, felices. ya acabaste. Sí, ahora faltan las preguntas de acá. Dice, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cómo consiguió Salomón su sabiduría? ¿Pidiéndosela a quién? No, Dios. Dios le dio sabiduría y además le dio... Adentro te estaba. Adentro había, dentro del templo había una manifestación especial de la gloria de Dios o de la presencia de ¿Qué Dios. estaba? ¿Mm? ¿Qué había? Dios se mostraba dentro del templo. ¿El pacto de una alianza? El arca de la alianza también, muy bien. El arca del pacto o el arca de la alianza estaba ahí adentro. Y eso era un símbolo de que Dios estaba ahí en ese lugar. De una manera especial, porque Dios está en todo lugar. Pero de una manera especial Dios estaba ahí. Entonces, Salomón consiguió sabiduría obedeciendo a Dios. Pero Dios también le dio riqueza y fama. Luego dice, ¿qué tenía que hacer Salomón para ser un buen rey? Solamente tenía que obedecer ¿a quién? A Dios, nada más tenía que hacer. Obedecer a Dios, yo siempre te digo, ¿verdad? Solamente tenemos que obedecer a Dios y todo va a ir bien. Aun cuando vengan momentos difíciles y cosas que parezcan malas, Dios encaminará todo para bien si obedecemos a Dios. Aunque seas muy inteligente, ¿qué tienes que hacer para ser feliz? ¿Ser amigo de quién? De Dios. Qué fácil la respuesta, ¿no? Entonces ya sabes, pedir a Dios sabiduría, obedecer a Dios y ser amigo de Dios. ¿Cómo eres amigo de Dios? Obedeciendo a Dios. ¿Sí? ¿Y te dice a ti? Aquí dice pues que Salomón se casó con mujeres malas que le llevaron a adorar a dioses malos, malos. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién uno se casa. No puedes casarte con cualquier persona porque pueden apartarte de Dios. ¿Entiendes? Por eso papá se casó con mamá, que mamá también conoce a Dios. Solamente nos debemos casar con otra persona que también conozca y ame a Dios, así como tú amas a Dios. ¿Entendiste? Muy bien. Vamos a orar entonces para que Dios nos enseñe a amarle a Él, así como debemos amarle, y obedecerle a Él, ¿Qué así como Él te nos manda a dice? obedecerle. Ahí dice que el pueblo se levantó contra Él y ya nunca más fue feliz. ¿Te gustó la historia? Bonita, ¿no? Sí. Muy bien.